Las inundaciones en el este de Libia devastaron una parte de la ciudad de Derna, provocando miles de muertos y un número aún no determinado de desaparecidos. Las autoridades toman medidas de urgencia. Con esto comenzamos nuestro informativo. Los saluda Silvia Cabrera desde Berlín. Bienvenidos. Vamos con titulares. Libia lucha contra las secuelas de las inundaciones. Miles de muertos y desaparecidos tras las inundaciones que arrasaron la ciudad de Derna. Ahora, la Cruz Roja advierte del peligro de las minas terrestres desenterradas y arrastradas por el agua. La ministra de Exteriores alemana, Annalena Baerbock, se reunió en Washington con el secretario de Estado estadounidense Antony Blinken. Los dos altos diplomáticos reafirmaron el apoyo constante de sus países a Ucrania en su defensa contra Rusia. Y este viernes murió Fernando Botero, el artista colombiano más universal, famoso en todo el mundo por sus figuras rotundas y voluminosas. Falleció a los 91 años en su casa de Mónaco, donde se recuperaba después de haber sufrido una neumonía. La Media Luna Roja de Libia informa que más de 11.000 personas han perdido la vida en las terribles inundaciones en Derna. Esta cifra aún no ha sido confirmada y las autoridades libias indican que probablemente aumente. Grandes áreas de la costa fueron anegadas por las fuertes lluvias que provocaron el derrumbe de 2 presas en el río Vadi Derna. Ahora existe preocupación por la propagación de enfermedades, ya que muchos cuerpos se descomponen entre los escombros. Mantienen viva la esperanza. Los equipos de rescate buscan en edificios y exploran montones de escombros en las calles de Derna, en busca de señales de vida. Existen lugares de difícil acceso y aún hay sobrevivientes atrapados bajo los escombros. Gracias a Dios, las redes de telefonía móvil vuelven a funcionar. Algunos mensajes indican su ubicación precisa y solicitan ayuda, pero los escombros impiden que los equipos lleguen hasta ellos. Los rescatistas trabajan las 24 horas al día con el ejército libio y voluntarios en zonas gravemente afectadas por la inundación. Pero la probabilidad de encontrar sobrevivientes disminuye cada día. El Parlamento de Libia aprobó un fondo de 2.000 millones de euros para ayudar a los damnificados y reconstruir la infraestructura. Una diputada de Derna insistió en la necesidad de ayuda inmediata. Hay cadáveres esparcidos por todas partes y las playas están ahora llenas. Todavía necesitamos con urgencia otro equipo técnico para recuperar los cuerpos y preparar lugares adecuados para un entierro como corresponde. Los esfuerzos de limpieza en la costa están en marcha y los buceadores buscan los cuerpos. Mientras el mar siga devolviendo restos humanos a la costa, es pronto para medir la magnitud de las pérdidas humanas. Y vamos ahora directamente a Derna, donde se encuentra la periodista Patricia Simon. Patricia, varias regiones de Libia se han visto afectadas por las inundaciones, pero pareciera que la tragedia se cebó con Derna. ¿Cómo ves la situación en esa ciudad costera? ¿Qué está pasando en estos momentos? Pues nos encontramos ante una crisis humanitaria cuyas dimensiones es difícil de prever. Lo que nos encontramos es una ciudad absolutamente devastada, una parte de ella, con cientos de voluntarios civiles en la mayoría de los casos, pero también militares y también voluntarios de diferentes países que están intentando rescatar a los supervivientes, pero que en realidad lo que están haciendo ya en la mayoría de los casos es recuperar los cuerpos. Solamente en una hora que he estado en un punto determinado de la playa de Derna he podido ver cómo rescataban a 3 personas y media. Y digo y media porque uno de los rescatadores nos expresaban, puntualizaban que era la mitad de una niña, ¿no? Ese es el nivel de horror que se está viviendo. Los voluntarios están agotados, llevan 48 horas sin dormir intentando conseguir sacar a personas y ahora mismo lo que se necesita es maquinaria pesada para conseguir remover todos esos escombros de los edificios de distintas plantas que han caído sobre sus habitantes. Terrible la situación que nos cuentas. Bueno, los residentes de la ciudad siguen buscando a sus seres queridos y los cadáveres siguen apareciendo en la orilla del mar. Denuncian que las autoridades avanzan muy lento. ¿Qué está dificultando las labores de rescate en Derna? Pues es difícil diseñar un plan para responder a una situación así, porque como digo, es una ciudad que ha quedado
arrasada. La población está desesperada, es obvio, pero creo que es fundamental entender que es difícil tener los recursos necesarios para responder a una situación así. En cualquier caso, empieza a llegar la ayuda humanitaria, tanto del Gobierno nacional como de países como Turquía, como Emiratos Árabes Unidos, como España, como Argelia, que han mandado equipos de voluntarios, sobre todo de rescate. Pero efectivamente la población está desesperada porque, entre otras razones, además de esos 11.000 personas que han perdido la vida, como decía, y según la Cruz Roja, el Gobierno habla ya de más de 20.000, hay decenas de miles de personas que han perdido su vivienda y que no saben cuándo van a poder volver a vivir en algún sitio con techo. Claro. Patricia, muy brevemente, ¿hay chance para que la tragedia conduzca a la unión en un país tan dividido? Pues es interesante porque han venido muchos jóvenes del lado oeste, que como saben está bajo otro gobierno, aquí como voluntarios para intentar rescatar a personas y ayudar, y tienen clarísimo que son un solo país y que esto es una oportunidad para olvidar lo que les ha dividido e intentar unirse de nuevo. Para recomenzar. Muchísimas gracias, Patricia Simón, desde Derna. Muchas gracias. Bueno, y vamos con otros temas. La ONU ha instado a los países de la Unión Europea a cooperar para hacer frente a la oleada de inmigrantes arribados a la isla italiana de Lampedusa. Casi 7.000 personas tan solo en los últimos días. Un flujo que ha provocado que la población de la isla se duplique. Incluso los residentes han distribuido agua y prestado asistencia a los migrantes. Algunos de los recién llegados fueron transferidos a otras regiones de Italia, pero todavía quedan miles en la isla. La ONU insiste en que los países europeos deben compartir la responsabilidad de acoger a los refugiados para aliviar la presión sobre Italia. Y la ministra de Exteriores alemana Annalena Baerbock y su homólogo estadounidense Antony Blinken reiteraron su apoyo a Ucrania en un encuentro bilateral en Washington. Baerbock expresó su temor a una victoria rusa si Ucrania no recibe apoyo de Europa y Estados Unidos. Algunos congresistas republicanos han instado a recortar las ayudas a Kiev y piden que Europa contribuya más. Estableciendo el rumbo de vuelo de la Alianza Transatlántica. En la base aérea de Shepard, en Texas, la ministra alemana de Asuntos Exteriores visitó a pilotos alemanes y de otros 13 países de la OTAN. En los últimos días, Baerbock ha recorrido Estados Unidos en avión y ha tratado de acercarse a los republicanos. Se reunió con el gobernador de Texas, Greg Abbott, un político opuesto a los postulados pro-inmigración y ecologistas de Baerbock, que también apareció en Fox News, el canal de televisión conservador. Tras reunirse con diputados republicanos en el Capitolio, declaró lo siguiente: escuché muchas voces republicanas con muchas preguntas sobre el apoyo a Ucrania. En Estados Unidos la gente está preocupada por la inflación en su país, al igual que en Alemania. Acabo de discutirlo con los legisladores republicanos, pero a muchos de ellos también les he escuchado decir que tienen claro lo importante que es seguir apoyando a Ucrania, para los europeos, para los propios ucranianos, especialmente en estos tiempos geopolíticos tan difíciles. No es solo que los republicanos recelen del creciente gasto destinado a Ucrania. Las elecciones del próximo año pueden suponer un reajuste de la política exterior estadounidense. Ante ese panorama, Alemania y sus aliados buscan salvaguardar la cooperación transatlántica en materia de seguridad. Ambos estamos muy comprometidos a continuar el firme apoyo que nosotros y decenas de otros países de todo el mundo han estado brindando a Ucrania en lo militar, económico y humanitario. Las conversaciones sobre el apoyo a Ucrania continuarán en Nueva York, donde ambos diplomáticos asistirán a la Asamblea General de la ONU. Y las Fuerzas Armadas de Ucrania han logrado nuevos avances en su contraofensiva contra las fuerzas rusas en los territorios ocupados por el ejército enemigo y han recuperado las ciudades de Staramayorsk y Urozhaine. Ahora los soldados ucranianos continúan su avance hacia el sureste del país y el mar de Azov. Lo llaman el camino de la muerte. Estos soldados ucranianos buscan cadáveres rusos en la zona liberada cerca de Blagodatne. Se estima que desde que comenzó la segunda contraofensiva ucraniana en junio,
La cifra de bajas rusas aumentó significativamente. Pero la línea de frente no parece haberse movido. En la región de Donetsk, al este, se logró avanzar algo. También al sudeste, en Zaporilla y en Jersón, en el sur del país. Una de las ofensivas más importantes se dirige hacia el sureste de Ucrania y el mar de Azov, cuya costa continúa aún bajo control ruso. La ofensiva ucraniana logró recuperar las ciudades de Staromayorsk en julio y Urozhaine en agosto. Esta bandera izada en Urozhaine fue uno de los pocos momentos de júbilo de los soldados ucranianos durante este verano a lo largo de los casi 1.000 kilómetros de la línea de frente. El presidente ruso, Vladimir Putin, afirmó este martes que la contraofensiva había sido ineficaz. Ucrania está realizando una supuesta contraofensiva, pero sin resultados, obviamente. No se puede hablar de un fracaso, pero no hay resultados. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky reconoció en varias ocasiones que los avances fueron muy lentos y solicitó más ayuda a sus socios occidentales. Una guerra es complicada. Muchas cosas se han ralentizado. Cuando algunos socios nos dicen, ¿qué pasa con la contraofensiva? ¿Cuándo será el próximo paso? Mi respuesta es que nuestra contraofensiva es más efectiva que las sanciones. Según analistas occidentales, se trata de una guerra de desgaste en la que cada bando intenta agotar los recursos del otro, incluidas las vidas de los soldados y un frente estático. A principios de mes, Zelensky visitó el frente cerca de Bakhmut, que fue escenario de una lucha encarnizada en invierno. Rusia reivindicó la toma en mayo. Pero incluso aquí, las tropas ucranianas esperan recuperar el territorio perdido, negándose a aceptar una victoria rusa como irreversible. Bueno, hablamos ahora de TikTok, ¿no? La economía. Vamos a hablar de la plataforma TikTok, Silvia, efectivamente, que va a tener que pagar una multa de 345 millones de euros por infringir la legislación europea sobre protección de datos, concretamente contra la protección de datos de menores. La Comisión de Protección de Datos de la Unión Europea declaró que TikTok ha hecho públicas por defecto las publicaciones de usuarios de entre 13 y 17 años. Además, la función de comentarios será accesible también por defecto para todos los usuarios. TikTok explicó que las investigaciones se referían principalmente a configuraciones vigentes hace 3 años y que ya fueron modificadas. Se trata de la quinta multa más alta jamás impuesta por la Unión Europea por violación de la protección de datos. Primera multa a TikTok en la Unión Europea. Ampliamos los detalles con José David Navarro en la Bolsa de Frankfurt. José, ¿de qué forma exactamente TikTok habría infringido las normas europeas de protección de datos de los menores? Hola Andrés, ¿qué tal? Bueno, como tú adelantabas, TikTok ha hecho en estos últimos años algunas mejoras, pero en ese tiempo que ha sido investigado por las autoridades europeas, julio a diciembre del 2020, los menores de entre 13 y 17 años que abrían una cuenta en esta plataforma que es súper popular entre los adolescentes, por defecto tenían su cuenta abierta, es decir, cualquiera de los millones de usuarios que hay en esa red, menores o adultos, podían ver sus fotos y sus vídeos o mandarles comentarios. Otro de los puntos a los que alude esa multa aplicada hoy a TikTok es que hay un servicio especial en el que los padres pueden monitorizar la actividad de los menores, pero Andrés, lo que dicen las autoridades europeas es que esa filiación, ese proceso de autorizar a un adulto no era lo suficientemente seguro. Desde los últimos años, como les decía, ha habido algunas mejoras. Por ejemplo, ahora por defecto las cuentas de menores de 17 años están privadas, pero atención porque las autoridades europeas dicen que todavía hay lo que llaman patrones oscuros a través de los cuales TikTok incita a estos menores a que abran sus cuentas y bueno, pues que cualquier persona pueda ver las imágenes y los vídeos que publican. José, es la primera multa contra TikTok aquí en la Unión Europea. ¿Cómo ha reaccionado la compañía? ¿Qué medidas piensa tomar al respecto?
Bueno, TikTok está en desacuerdo sobre todo, Andrés, con la cuantía, esos 345 millones de euros y, como decíamos, apunta a que la investigación incluso comenzó cuando ya se habían hecho algunas mejoras. La plataforma de origen chino es súper popular aquí en Europa, unos 134 millones de usuarios, especialmente popular entre los adolescentes porque es una aplicación que es un poco adictiva, ¿no? Porque recomienda constantemente vídeos sobre búsquedas que ya hemos hecho, es decir, vídeos que ya nos gustan. Para evitar más problemas con las autoridades europeas, TikTok ha abierto un centro de registro de datos, de procesamiento de los datos en Irlanda, pero Andrés, no se descarta que pueda pronto llegar una multa también en este sentido por el manejo que se hace de los datos. De hecho, aquí en Europa, por ejemplo, los parlamentarios europeos no pueden instalar TikTok en sus dispositivos móviles. José David Navarro en la Bolsa de Frankfurt, gracias y buen fin de semana. Y más decisiones de la Unión Europea, como la de levantar las restricciones a la importación de grano ucraniano, que estaba en vigor desde el pasado mes de mayo, pero no todos los países del bloque europeo están de acuerdo con esta decisión de Bruselas. Polonia y Hungría, por ejemplo, han anunciado ya su intención de mantener las restricciones con el objetivo de proteger a sus agricultores de la competencia del grano ucraniano más económico. Desde la invasión rusa, Ucrania no puede exportar por mar sus cereales y la ruta terrestre obliga a atravesar Polonia y otros países europeos antes de alcanzar el destino final. Y los ministros de los países de la Unión Europea y de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, celebran su cumbre en la ciudad de Santiago de Compostela, España, para estrechar lazos económicos y discutir importantes inversiones. Las reuniones de trabajo se prolongan hasta este sábado y se centrarán en torno a un tema común, una economía global, verde y digital. Al bloque europeo le interesa obtener litio e hidrógeno verde de la región a cambio de inversiones en proyectos de energías renovables. Silvia Cabrera nos va a traer más información. Así es, Andrés. Nos vamos ahora directamente a El Salvador. El movimiento de trabajadores despedidos de ese país asegura que durante su mandato el gobierno de Nayib Bukele ha destituido a más de 20.000 personas. Entre esas denuncias se han dado despidos de liderazgos sindicalistas y hasta capturas, lo que califican como una acción gubernamental para desarticular el movimiento sindical en el país centroamericano. Por eso se organizaron para protestar por las calles capitalinas en el Día de la Independencia de El Salvador, junto con otras organizaciones sociales que tienen diferentes demandas. La falta de ingresos tras muchas destituciones los ha llevado a pedir ayuda hasta en las calles. Denuncian despidos masivos, especialmente de liderazgos sindicales. Llevamos 22 sindicatos en los que se registran tanto despidos, suspensiones de labores como encarcelamiento de sindicalistas. En total han sido encarcelados 16 personas que corresponden a 5 sindicatos del país, principalmente por defender los derechos laborales. Pero no solo denuncian despidos, sino también fuertes amenazas. De hecho, pues, también hubieron capturas de nuestros compañeros y compañeras, solo por el simple hecho de exigir que nos pagaran los salarios caídos. Hay miedo, ¿por qué? Porque lo que está haciendo a través de todas las municipalidades, y de hecho porque hay algunos funcionarios que así lo expresan, llámese esto concejales, alcaldesas o alcaldes, diciendo que si nosotros nos pronunciamos, las organizaciones sindicales nos van a aplicar el régimen. Y aplicarnos también el régimen significan las capturas. Ante esto, el gobierno de Nayib Bukele pide que se denuncie formalmente. Las personas deberían acudir a la institucionalidad, acudir a la Fiscalía, a las entidades de derechos humanos como esta o a las demás entidades de derechos humanos como la Procuraduría de Derechos Humanos para denunciar con la mayor rigidez y la mayor exactitud en las circunstancias, porque eso nos hace poder llegar a esas personas que están haciéndolo mal. Aquí no hay ninguna orden de maltratar, y si alguien maltrató debe ser judicializado. Si alguien ejerció violencia contra otra persona de forma irregular debe ser judicializado y debe investigarse y debe llegar hasta las últimas consecuencias cualquier persona.
¿está bien? Porque aquí el tema del respeto de los derechos humanos es algo sumamente importante y es una prioridad para el señor presidente de la República. Pero los sindicatos dicen no creer en las instituciones. Y además de los sindicatos, otras organizaciones también protestaron en San Salvador. En total, unas 3.000 personas protestaron contra el gobierno de Nayib Bukele. Ampliamos la información con Alba Miriam Amaya desde la capital salvadoreña. Alba Miriam, fue una marcha que recorrió varios kilómetros de las principales calles de San Salvador. ¿Y quiénes participaron en esta protesta del viernes y qué exigían? Bueno, vimos a los sindicatos que marcharon, pero también vimos a organizaciones agropecuarias, vimos al gremio médico, a movimientos estudiantiles, feministas, ecologistas y también vimos a partidos políticos de oposición. Pero lo que llamó la atención de esta marcha específicamente es que en una distancia de más o menos una cuadra vimos también a cientos, si no miles de soldados desfilar con indumentaria bélica y con sus uniformes camuflados, y eso es porque el gobierno decidió que el cierre de los desfiles por el Día de la Independencia se diera en el Parque Cuscatlán. Y esta es una zona donde tradicionalmente las organizaciones se reúnen para empezar sus manifestaciones. Por eso también es que vimos que habían bastantes helicópteros y aviones militares que sobrevolaron la protesta mientras avanzaba por las calles capitalinas. La segunda cosa que llamó la atención es que dentro de todas las organizaciones quienes tuvieron la mayor representación fue el Movimiento de Víctimas del Régimen, esta organización conformada mayoritariamente por personas de comunidades vulnerables que reclaman la libertad de sus parientes que aseguran no tienen ningún vínculo con el crimen organizado y sin embargo están en las cárceles del país. Y también la otra organización que se vio bastante representada fue el bloque de búsqueda de personas desaparecidas. Precisamente me voy a quedar allí. ¿Qué es lo que piden los del bloque de búsqueda de personas desaparecidas, Alba Miriam? Pues esta organización es mayoritariamente conformada por mujeres y lo que pide es ayuda institucional y acompañamiento estatal. Reclaman la falta de información sobre sus parientes que desaparecieron en distintas calles salvadoreñas y piden también acciones como el levantamiento de la reserva de la información de las fosas clandestinas o fosas comunes o cementerios clandestinos para saber si dentro de los cuerpos que están surgiendo recientemente de esos lugares están también sus parientes. Sin embargo, aseguran que no han tenido ningún tipo de respuesta. Muchísimas gracias, Alba Miriam Amaya, desde San Salvador. Cambiamos ahora de tema. El artista colombiano Fernando Botero, conocido por las voluptuosas formas de las figuras en sus retratos y esculturas, ha fallecido este viernes a los 91 años de edad en su residencia particular en el Principado de Mónaco. Botero se estaba recuperando de una neumonía y de otros problemas de salud por los que estuvo internado varios días en un centro médico. Nació en Medellín, sus cuadros y esculturas alcanzaron un pronto reconocimiento, sus obras con personajes extraordinariamente rollizos cuelgan en los principales museos del mundo y adornan muchas metrópolis mundiales. Posicionó a Colombia en el mundo de las artes. Las pinturas y esculturas de Fernando Botero se convirtieron en obras icónicas no solo en su país de origen, sino también en espacios públicos y museos de grandes capitales como Nueva York, Berlín, Singapur y Venecia. La universalidad de un artista es poder hablarle a públicos tan opuestos como por ejemplo el público latino, el público de Corea, de Singapur. En mi trabajo hay los elementos que tiene que tener la pintura y que esos elementos le hablan al hombre directamente en cualquier nacionalidad. Botero, apodado el Picasso de América Latina, era un artista apasionado que a sus 91 años deja una obra con más de 3.000 pinturas y 300 esculturas, una prueba de su insaciable apetito por crear. Incluso en sus últimos años decía que trabajaba 10 horas al día. Pienso con frecuencia en la muerte normal a los 80 años, pero uno tiene que pensar, y me da lástima es irme de este mundo y no poder trabajar más porque tengo un gran placer trabajando.
El artista colombiano sí fue profeta en su tierra. Las autoridades de Medellín, su ciudad natal, decretaron 7 días de luto tras su muerte. En Medellín lamentamos profundamente la muerte del maestro Botero, un grande del arte, de la cultura, pero un grande también por su amor por Medellín, por su amor por Colombia, por su amor por Latinoamérica. Su obra, su vida, su legado quedará plasmado en esta ciudad a la que él amó tanto y en la que dejó tantas obras. Botero representó a seres humanos, animales y santos con cuerpos voluminosos, seres de grandes proporciones que convirtieron el boterismo en un estilo único. En algunos de sus cuadros también retrató la violencia que vivió Colombia en los 80 e inicios de este siglo. Por esa búsqueda incesante por consagrarse como un artista distinto a todos los demás, su obra persistirá por siempre, y no solo en la memoria de los colombianos. Otros temas. El juez instructor en la causa por agresión sexual y coacciones contra el expresidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, ha ordenado las primeras medidas cautelares en su contra. Rubiales no podrá acercarse a menos de 200 metros y tiene prohibida toda comunicación con la jugadora Jenny Hermoso, a la que besó sin su consentimiento en la boca cuando la selección femenina de fútbol española celebraba el título de campeonas del mundo en Australia. El juez desatendió, sin embargo, la petición de los fiscales de que Rubiales se presente cada 15 días ante un juzgado para garantizar su presencia, así como la de la abogada de Hermoso, que exigió confiscar todos sus bienes. Ante el juez, el acusado insistió en que el beso fue consentido y negó rotundamente todos los delitos que se le imputan. Y este viernes arrancó la temporada en la Bundesliga femenina y lo hizo con el vigente campeón, el Bayern Múnich, visitando la cancha del Friburgo. Las jugadoras locales aprovecharon un error en defensa del Bayern para avanzarse en el marcador. Al tercer remate, Minge envió el balón al fondo de la red, pero las jugadoras bávaras se recuperaron de la sorpresa inicial para dar la vuelta al marcador. Todo parecía de cara para que las actuales campeonas iniciaran la temporada con un triunfo, pero Svenja Folmli logró anotar en el tiempo añadido para sellar el 2-2 final. Con fútbol terminamos nuestro informativo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Hasta luego.